Estamos en el estudio del hermano Gilberto Antonio Arrieta Trímbole. Hoy vamos a estudiar la conversión de Pablo en análisis bíblico. Antes de iniciar el estudio, invitamos a todos los que están en sintonía para tener una palabra de oración. Oremos. Dios eterno, Señor, una vez más, te pedimos que nos des discernimiento, la sabiduría para entender y comprender tu palabra. Amén. Permite que tu Espíritu Santo nos acompañe en este estudio de análisis bíblico, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. De igual manera, estamos por Betania Juvenil, estamos también por Betania Radio.org, estamos por Betania Facebook Live. Hermanos, vamos a leer versículo de memoria que se encuentra en Hechos, capítulo 9, versículo 15. Dice la palabra de Dios: el Señor le dijo, ved porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Amén. La conversión de Saulo de Tarso, quien fue transformado a Pablo. Era uno de los enemigos de la iglesia. Llegó a ser un cristiano auténtico. Todo lo que hizo en favor del evangelio. Se convirtió en el más grande de los apóstoles. Fue un perseguidor amargo, implacable de la iglesia de Dios. Fue el mejor defensor de la doctrina de Cristo. Fue el mensajero más exitoso que dio la Escritura. La gracia de Dios estaba con Pablo. La conversión de Pablo al cristianismo cambió para siempre el evangelio. Pablo como perseguidor de iglesia. En Hechos, capítulo 9, el versículo 1 y 2, dice la palabra de Dios: Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para la sinagoga de Damasco, a fin que si hallase algún hombre o mujer de este camino, lo trajese preso a Jerusalén. Aquí estamos viendo a un Saulo de Tarso yendo a los sumos sacerdotes para que le dieran una carta de autorización para perseguir a todos los discípulos, a todos los apóstoles, y donde los encontrara, detenerlo y llevarlo a prisión. Hermanos, pero antes de eso tenemos que saber quién era Saulo de Tarso. Dice que nació en Tarso, capital de Sicilia. Eso lo dice Hechos, capítulo 2, versículo 29. También recibió la nacionalidad romana por medio de sus padres, pero mismo lo confirma en Hechos 22, el versículo 27. La educación o la instrucción de Pablo fue recibida por nada menos por Gamaliel, fariseo. Fue instruido por Gamaliel. Eso lo dice Hechos 22, el versículo 3. Y también Saulo de Tarso pertenecía al judaísmo y era muy celoso con las cosas de Dios. Eso lo dice Gálatas, el capítulo 1, el versículo 14. Ahora, Pablo describe su acción contra la iglesia de Dios.
Eso lo dice Hechos capítulo 26, el versículo 9 al 11. Y vamos a leer lo que Pablo describe de sus acciones en contra de la iglesia de Dios. Dice aquí la palabra de Dios: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de nuestro Señor Jesucristo, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en la cárcel a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. O sea que Pablo también era un asesino en serie. Saulo de Tarso. El versículo 11 dice: y muchas veces castigaba en toda la sinagoga, los esforcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta la ciudad más extranjera. Miren cómo describe su acción Pablo ante los discípulos, y no solamente ante los discípulos, sino ante Sanedrín, porque él está contando su historia de cómo él perseguía a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, sus acciones. Pero qué cosa maravillosa, hermanos, es comprender la palabra de Dios. Te quiero decir que Pablo, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, era una piedra de tropiezo para los judíos. No querían aceptar el Evangelio de Cristo Jesús. Eso lo dice 1 Corintios, el capítulo 1, el versículo 23. Pero vamos a narrar la convención o la transformación de Pablo. Dice que Pablo iba camino a Damasco. Si nosotros leemos el capítulo 9 de Hechos, el versículo del 3 en adelante, cuentan la historia de esta manera. Leemos: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Duras cosas te he dar a coser contra el hijo del pecado. Él, temblando, temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía nada. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Hermanos, Pablo le pasa algo maravilloso. En el versículo 4, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? He de notar que Pablo abre su corazón, como está registrado en Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy tocando la puerta de tu corazón, para que abras la puerta de tu corazón y entraré en ti. Pablo iba con otros pensamientos, pero en el camino se encontró con nuestro Señor Jesucristo.
Y el Señor le habló y le dijo: ¿por qué me persigues? Y la respuesta de Pablo en el versículo 5 dice la palabra de Dios: ¿quién eres, Señor? Jesús le dijo: yo soy Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Duras cosas te es dar a coser contra él. Hermanos, qué hermoso. Pablo abriendo su corazón para nuestro Señor Jesucristo. Muy hermoso. Pero ese encuentro personal con nuestro Señor Jesús vino con temblor y temor. Ese encuentro personal, la respuesta de Pablo: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y el Señor le dijo: levántate, entra a la ciudad y te dirá lo que debes hacer. Fue un encuentro que operó inmediatamente en la vida de Pablo. Cómo nuestro Señor Jesucristo transforma a las personas instantáneamente, como un abrir y cerrar de ojo. Hermanos y amigos que están escuchando la palabra de Dios, es maravilloso que nuestro Señor Jesucristo haya tocado el corazón de Saulo y él haya respondido al llamado de Cristo Jesús. Esto quiere decir que Jesús una vez dijo en Juan 10:27: yo conozco mis ovejas y mi oveja escucha mi voz y me sigue. Pablo de Tarso era una oveja del Señor. Estaba en el redil equivocado. Como dice Juan capítulo 10, versículo 16: tengo otras ovejas que no son de este redil, las cuales traeré y llamaré, y habrá un pastor y un rebaño. Pablo era una de esas ovejas que estaban en el redil equivocado. Era necesario que se acercara el pastor, nuestro Señor Jesucristo, para que Pablo fuese convertido al cristianismo. Te quiero decir, versículo 7: y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra, abriendo los ojos no veía nada, así que llevándole por las manos le metieron en Damasco. ¿Quién hizo esta obra de llevar a Pablo a Damasco? Si todos los que estaban con él se huyeron, eso quiere decir que fue llevado por nuestro Señor y sus ángeles a la casa de Ananías. Hermanos, qué hermoso es nuestro Señor Jesucristo. Pero lo importante es el versículo 9, dice: donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. 3 días en la universidad de Cristo. 3 días hablando con nuestro Señor Jesucristo. 3 días el Señor enseñándole la doctrina cristocéntrica. 3 días el Señor enseñándole teología verdadera. Hermanos, 3 días capacitándose en la Universidad de Cristo Jesús. Qué maravilloso. 3 días en la vida de Pablo
con Cristo Jesús. Pablo fue escogido por Dios. Eso lo dice Hechos, capítulo 22, el versículo 14. Y Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 8. Pero tenía que recobrar su vista. Eso lo dice Hechos 9, el versículo 11 y 12. Dice, y el Señor le dijo, levántate y ve a calle que se llama derecha, y busca en casa de Judá a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobriese la vista. Pablo, en esos 3 días que no estaba comiendo, en esos 3 días que estaba en la Universidad de Cristo, el Señor le muestra la visión. ¿Quién era el que iba a hacer la obra de que él recobrara la vista? Nada menos un seguidor de nuestro Señor Jesucristo, Ananías. Ananías le tocaba esa tarea. Pero no fue tan fácil para Ananías hacer esa tarea de hacer que Pablo retomara la vista. Era un contraste para Ananías. Hermano, versículo 13 dice la palabra de Dios. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído muchas acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tu santo en Jerusalén. Ananías le cuenta la historia a nuestro Señor Jesús y le dice que Saulo de Tarso, Pablo, perseguía al pueblo de Dios en Jerusalén y en muchas aldeas, y que hizo muchas maldades, mucho daño en Jerusalén. O sea que Ananías le tenía temor, miedo a Saulo de Tarso. Pero hermano, todo el control lo tiene Dios. Lo que no sabía Ananías, que ya Cristo había transformado el corazón de Pablo. Ya Cristo había transformado su corazón. Hermanos, la orden de Cristo a Ananías, versículo 15. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Ahora el Señor Jesucristo le da la orden a Ananías. Ananías, ve porque este es un instrumento. Ya yo transformé este instrumento al cristianismo, porque Saulo de Tarso pertenecía al judaísmo, de la secta de los fariseos, del Sanedrín, pertenecía a la corte. Pero el Señor lo transforma, lo cambia al cristianismo. Para Ananías comprender eso de la noche a la mañana era difícil. Pero mi hermano, como dice la Escritura en Lucas 1:37, para Dios nada hay imposible. Dios transforma los corazones. Y el versículo 17 al 19 dice la palabra de Dios, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en camino por donde venía, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Amén, amén. Ananías le da esa gran noticia a Saulo, a Pablo. El Señor me ha mandado para que retome la vista y para que sea lleno del Espíritu Santo. Versículo 18 dice, y al momento
le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. ¡Uy, qué tremendo! A Ananías le tocó bautizar a Pablo. El versículo 19 dice: y habiendo tomado alimento, recobró fuerza, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Ahora, nuestro hermano Pablo está refiriendo su historia, ese encuentro personal que tuvo con Cristo Jesús con los discípulos que estaban en Damasco. Maravilloso, maravilloso. Hermanos, Cristo Jesús hace el proceso de transformación espiritual para un comienzo de un ministerio que se iba a dar en Pablo. Por eso dice el versículo 20 y 21 de Hechos 9: enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Mire cómo Pablo reconoce ahora a nuestro Señor Jesucristo. Antes que los discípulos predicaran de Cristo y que el Evangelio de Cristo para los judíos era una piedra de tropiezo, ahora Pablo está predicando de Cristo Jesús la verdad. Versículo 21: y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba a Jerusalén y a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlo preso ante los principales sacerdotes. O sea, los que estaban ahí en la iglesia, los que estaban en Damasco, no creían en Pablo, porque ya tenían testimonio que Saulo de Tarso, Pablo perseguía al pueblo de Dios. Hermanos, era necesario que Pablo fuese cambiado por fe. Pablo, después de su cambio, tuvo que luchar contra sus opositores por el simple hecho de cambiar del judaísmo al cristianismo. Qué maravilloso, hermano. El regreso de Pablo a Jerusalén fue un contraste también allá, mi hermano, porque los discípulos, donde estaba la crema innata de los apóstoles, donde estaba Pedro, Santiago, Judas, donde estaba Juan, discípulo amado, Tomás, etcétera, etcétera, presentarse delante de ellos era un contraste. Hechos 9, 26, 27 dice: y cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos o los apóstoles, y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor y qué le había hablado y cómo había hablado valerosamente de Jesús en Damasco. Aquí vemos un personaje que está refiriendo la historia, que es Bernabé. Y Bernabé está contando la historia de cómo Pablo fue convertido al Señor. Y cómo la valentía de Bernabé de presentar a Pablo a los apóstoles. Cómo Bernabé hace la conciliación. Recuerden que Pablo estaba persiguiendo al pueblo de Dios. Y para recibir a Pablo no era cosa fácil. Y Bernabé hizo esa obra maravillosa, guiada por la obra del Espíritu Santo. Hermanos y amigos que están escuchando,
para aceptar a Pablo, los apóstoles tenían que Pablo dar su testimonio de ese encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Y más adelante estaremos estudiando más profundamente esa relación. Yo quiero decir, hemos terminado análisis bíblico. Desde Betania Juvenil, Betania Radio ORG, Betania Faithful. Invito a todos los que están en sintonía para tener una palabra de oración. Oremos. Dios eterno, una vez más, te pedimos y te damos la gracia por este estudio. Permite que tu Espíritu Santo siga manifestándose en este lugar y que tu gracia nos siga transformando a lo espiritual a través de Cristo Jesús y a la presencia de tu Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Te quiero decir, hasta la próxima. Dios te bendiga. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.